Marco no podía creer que la mujer, retorciéndose de dolor en su asiento trasero, fuera Valentina, quien había destrozado su corazón 7 años atrás, sin dar explicaciones. Las palabras que ella susurró después de dar a luz en una estación de servicio bajo la lluvia revelarían un secreto devastador que haría pedazos todo lo que él había creído sobre su vida durante años. Antes de continuar, no te pierdas videos futuros como este. Suscríbete para no perderte ninguna subida. Dale me gusta si quieres ver más contenido así y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo mantiene este contenido en marcha. Muy bien. Comencemos. La lluvia golpeaba el parabrisas con una insistencia casi hipnótica aquella noche de octubre en Buenos Aires. Marco Valdés, un hombre de 37 años, con el rostro marcado por las preocupaciones y el cansancio de 12 horas diarias al volante, conducía su taxi por las calles desiertas del barrio de Palermo. Las luces de neón de los comercios cerrados se reflejaban en los charcos, creando un paisaje urbano que parecía sacado de una película de los años 80. Marco había aprendido a amar estas horas tardías, cuando la ciudad finalmente se calmaba y podía estar a solas con sus pensamientos, aunque últimamente esos pensamientos no eran precisamente reconfortantes. Llevaba 5 años conduciendo ese taxi, 5 años desde que su vida había dado un giro inesperado que lo había obligado a abandonar sus sueños de convertirse en arquitecto. Su padre había enfermado. Las deudas se habían acumulado y el orgullo de la familia Valdés se había desmoronado como un castillo de naipes. Marco había vendido su auto personal, había dejado la universidad a solo un semestre de graduarse y había comprado ese viejo taxi amarillo que ahora era su oficina, su confesionario y en muchas ocasiones su único compañero. El radio emitía música tanguera a bajo volumen, esa melancolía característica de Buenos Aires que parecía filtrarse por cada rincón de la ciudad. Eran casi las 11 de la noche cuando el llamado entró por la aplicación. Una dirección en Recoleta, un barrio elegante donde las calles arboladas contrastaban dramáticamente con las zonas más humildes donde Marco había crecido. Aceptó el viaje sin pensarlo demasiado, como había hecho miles de veces antes. El GPS lo guió por las calles mojadas hasta una dirección frente a un edificio Art Deco de principios del siglo pasado. Uno de esos edificios que había visto en sus libros de arquitectura y que solía admirar cuando todavía soñaba con diseñar estructuras que desafiarían el tiempo. Marco detuvo el taxi y miró por el espejo retrovisor. Una mujer salía del edificio con dificultad, su silueta iluminada por las luces del vestíbulo. Incluso desde la distancia podía ver que estaba embarazada, muy embarazada. Llevaba una chaqueta color café claro sobre un vestido verde que se ceñía a su vientre prominente. Su rostro mostraba una expresión de dolor contenido mientras se aferraba al marco de la puerta del edificio con una mano y sostenía su vientre con la otra. Marco sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que transportaba a una mujer en trabajo de parto, pero nunca se acostumbraba a la responsabilidad que eso implicaba. Salió rápidamente del auto, ignorando la lluvia que comenzaba a empapar su camisa. Corrió hacia ella con el paraguas que siempre mantenía en el asiento del pasajero. La mujer levantó la vista cuando él se acercó, y en ese preciso instante, algo en el universo pareció detenerse. Marco sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Sus ojos se encontraron con los de ella, esos ojos color avellana que había visto en miles de sueños durante los últimos 7 años. Esos ojos que había intentado olvidar sin éxito. Era Valentina Romero, la mujer que había amado con una intensidad que quemaba, la mujer con quien había planeado un futuro que nunca llegó a materializarse, la mujer que había desaparecido de su vida una mañana de primavera sin explicación, dejando solo una nota breve que decía que necesitaba seguir su camino.
que no podía ser lo que él necesitaba, que lo sentía profundamente. Marco había intentado buscarla, había llamado a sus amigas, había ido a su antigua oficina, pero Valentina se había esfumado como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, Marco había construido murallas alrededor de ese dolor. Había aprendido a vivir con el fantasma de lo que pudo haber sido. Y ahora, 7 años después, ahí estaba ella, embarazada y claramente en trabajo de parto, frente a su taxi. El mundo era cruel e irónico, en formas que Marco nunca había imaginado. Valentina también lo había reconocido. Su rostro, contraído por el dolor de las contracciones, mostró por un instante una expresión de shock absoluto. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo. Pero en ese momento, otra contracción la golpeó con fuerza. Se dobló hacia adelante, aferrándose al brazo de Marco con una fuerza sorprendente. Marco reaccionó por instinto. Todo el entrenamiento de primeros auxilios que había tomado años atrás, todo el profesionalismo que había desarrollado como taxista, todo se activó automáticamente. Colocó el paraguas sobre ella lo mejor que pudo y la guió hacia el taxi. Valentina apenas podía caminar. Cada paso era una batalla contra el dolor que recorría su cuerpo. Marco abrió la puerta trasera y la ayudó a subir con cuidado, asegurándose de que su cabeza no golpeara el marco del auto. Una vez que estuvo dentro, Marco corrió alrededor del vehículo y se sentó al volante. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el espejo retrovisor para poder verla. Valentina estaba recostada en el asiento trasero, respirando con dificultad, su rostro perlado de sudor a pesar del frío de la noche. Sus manos sostenían su vientre con una mezcla de protección y desesperación. ¿Al hospital más cercano?, preguntó Marco, intentando mantener su voz profesional y calmada, aunque por dentro sentía como si estuviera en medio de un terremoto emocional. Tenía 1.000.000 de preguntas quemando su garganta, pero sabía que este no era el momento. La prioridad era llevarla a un lugar donde pudiera recibir atención médica apropiada. Valentina asintió entre jadeos. Hospital italiano, logró decir. Por favor, date prisa. Las contracciones están muy seguidas. Su voz, esa voz que Marco había escuchado susurrar palabras de amor en noches estrelladas, ahora estaba cargada de dolor y miedo. Marco encendió el motor y las luces de emergencia. Conocía la ciudad como la palma de su mano, cada atajo, cada semáforo, cada bache. En circunstancias normales, el hospital italiano estaba a unos 20 minutos de distancia, pero con las calles mojadas y la urgencia de la situación, Marco sabía que tendría que conducir con precisión quirúrgica, balanceando velocidad y seguridad. Comenzó a maniobrar por las calles de Buenos Aires con una concentración absoluta. El taxi se deslizaba por las avenidas mientras la lluvia arreciaba. Marco miraba constantemente por el espejo retrovisor, monitoreando el estado de Valentina. Ella tenía los ojos cerrados, concentrada en respirar a través del dolor. Marco podía ver cómo sus manos se aferraban al borde del asiento cada vez que una nueva ola de dolor la golpeaba. La radio seguía tocando tangos en voz baja, creando una banda sonora surreal para esta escena imposible. Marco sentía como si estuviera en un sueño, uno de esos sueños vívidos, donde el pasado y el presente se entrelazaban de formas incomprensibles. Durante 7 años se había preguntado qué había sido de Valentina, dónde estaba, si era feliz, si alguna vez pensaba en él. Había imaginado cientos de escenarios de cómo podría ser un reencuentro, pero jamás, ni en sus fantasías más descabelladas, había imaginado algo como esto. Giró bruscamente en una esquina. El taxi derrapó ligeramente sobre el asfalto mojado, pero Marco mantuvo el control con la destreza de alguien que había conducido estas calles miles de veces. En el espejo retrovisor, vio a Valentina abrir los ojos. Sus miradas se encontraron por un segundo que pareció extenderse una eternidad. En sus ojos, Marco pudo ver tantas cosas. Dolor físico, sí, pero también algo más. Remordimiento,
miedo, alivio de verlo. Era imposible saberlo en ese momento. «Marco», susurró ella, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia y el motor del taxi. Era la primera vez que pronunciaba su nombre en 7 años, y el sonido golpeó a Marco como un puñetazo en el estómago. «No puedo creer que seas tú». Marco apretó el volante con más fuerza, sus nudillos blanqueándose. «Aguanta, Valentina», dijo, forzando su voz a mantenerse firme. «Llegaremos pronto». No sabía qué más decir. Había tantas cosas que quería preguntar, tantas heridas sin cicatrizar, pero ahora no era el momento. La prioridad era su seguridad y la del bebé. El taxi atravesó la noche lluviosa de Buenos Aires como una flecha, llevando consigo el peso de un pasado compartido y un presente imposiblemente complicado. Marco no sabía qué le deparaba el destino en las próximas horas, pero una cosa estaba clara: su vida, que había sido predecible y rutinaria durante los últimos 5 años, acababa de dar un giro dramático hacia un territorio completamente desconocido. Las luces de los semáforos se sucedían en una secuencia de rojos, amarillos y verdes que Marco navegaba con precisión calculada. Había cruzado ya 3 intersecciones cuando escuchó un gemido profundo proveniente del asiento trasero. Miró por el espejo retrovisor y vio que Valentina se había inclinado hacia un lado. Su respiración se había vuelto más errática, casi desesperada. El pánico comenzó a filtrarse en el profesionalismo de Marco como agua a través de una represa agrietada. «¿Estás bien? Las contracciones están muy seguidas», preguntó, intentando evaluar la gravedad de la situación mientras sorteaba un autobús que había frenado bruscamente delante de él. La avenida Córdoba estaba sorprendentemente transitada para esa hora, y cada segundo perdido sentía como una eternidad. Valentina levantó la cabeza con dificultad. Su rostro había adquirido un tono pálido bajo la luz intermitente de las farolas que pasaban. «Cada 2 minutos», logró decir entre jadeos. «Marco, Creo que el bebé viene rápido, demasiado rápido». El miedo en su voz era palpable y eso hizo que el corazón de Marco se acelerara aún más. 2 minutos entre contracciones. Marco sabía lo suficiente sobre partos para entender que eso significaba que estaban en una carrera contra el tiempo. El hospital italiano todavía estaba a 10 minutos de distancia, quizás más con este tráfico. Tomó una decisión rápida y giró el volante bruscamente hacia la derecha, tomando una calle lateral que conocía bien. Era un atajo que lo llevaría por barrios menos transitados, pero con calles más estrechas. Era arriesgado con la lluvia, pero era su mejor opción. El taxi aceleró por la calle angosta, salpicando agua de los charcos. Marco podía sentir la tensión en cada músculo de su cuerpo. Sus manos aferraban el volante como si fuera un salvavidas. En el espejo retrovisor veía a Valentina luchar contra el dolor. Ella se había quitado la chaqueta café y ahora se aferraba al reposabrasas con ambas manos, sus nudillos blancos por la presión. El vestido verde estaba empapado de sudor. «Háblame, Valentina», dijo Marco de repente, recordando algo que había leído una vez sobre mantener a las personas conscientes y enfocadas durante situaciones de estrés extremo. «Necesito que te mantengas concentrada. ¿Hay alguien a quien deba llamar? ¿Tu esposo? ¿Tu familia?» Hubo un silencio tenso que pareció extenderse más allá de los pocos segundos que realmente duró. Valentina negó con la cabeza, su cabello castaño claro pegándose a su frente sudorosa. «¿No hay nadie?», dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Estoy sola en esto». Esas palabras cayeron en el interior del taxi como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de significado que Marco no estaba preparado para procesar en ese momento. ¿Sola? ¿Una mujer embarazada a punto de dar a luz estaba completamente sola? Marco sintió una mezcla confusa de emociones: sorpresa, preocupación y algo más que no quería identificar todavía. Apretó la mandíbula y se concentró en la carretera. No podía permitirse distraerse con preguntas sobre la vida de Valentina, no ahora, pero las preguntas venían de todas formas, inundando su mente como un torrente imparable. ¿Dónde había estado durante estos 7 años? ¿Por qué había desaparecido sin dar explicaciones? ¿Quién era el padre de ese bebé y por qué no estaba con ella en este momento tan crítico? Marco
sacudió la cabeza, intentando despejar esos pensamientos. Lo único que importaba ahora era llegar al hospital a tiempo. El taxi pasó frente a una panadería cerrada que Marco reconoció. Estaba en el barrio de Almagro ahora, más cerca del hospital. Solo unos minutos más. Podían lograrlo. Tenían que lograrlo. Aceleró un poco más. El motor del viejo taxi protestando ligeramente pero respondiendo fielmente. Marco, la voz de Valentina sonó diferente esta vez, más urgente, casi aterrada. Ven, necesito que sepas algo. En caso de que no llegue a tiempo para decírtelo después, en caso de que algo salga mal. No digas eso, interrumpió Marco bruscamente, su voz más áspera de lo que pretendía. No va a salir nada mal. Vas a estar bien. El bebé va a estar bien. Solo aguanta un poco más. Pero incluso mientras decía esas palabras, Marco sentía el peso del miedo presionando su pecho. Otro gemido de dolor llenó el interior del taxi. Esta vez fue más prolongado, más intenso. Marco vio por el espejo cómo Valentina se doblaba sobre sí misma tanto como su vientre se lo permitía. Sus manos se aferraban al asiento con tanta fuerza que Marco temió que pudiera rasgarlo. La contracción parecía durar una eternidad antes de que finalmente ella pudiera volver a respirar con algo de normalidad. 2 minutos no, jadeó Valentina una vez que pudo hablar. Esa fue menos de 1 minuto después de la anterior. Marco, el bebé viene ahora. El pánico puro atravesó a Marco como un rayo. Miró alrededor desesperadamente. Estaban en una zona residencial. Las calles estaban desiertas por la hora y la lluvia. El hospital estaba todavía a 5 o 6 minutos de distancia. Si Valentina estaba en lo correcto, si el bebé realmente venía ahora, no iban a llegar a tiempo. Marco tendría que tomar una decisión que podría cambiar todo. Vio una estación de servicio iluminada a media cuadra de distancia. Tenía una pequeña tienda de conveniencia que probablemente estaría abierta. Al menos habría luz. Habría un lugar más limpio y seguro que el asiento trasero de un taxi en movimiento. Marco giró bruscamente hacia la estación de servicio, las llantas del taxi chirriando sobre el asfalto mojado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Valentina, confundida y asustada. Tenemos que llegar al hospital. No vamos a llegar a tiempo, dijo Marco, mientras estacionaba el taxi directamente frente a la entrada de la tienda de conveniencia, sin importarle las normas de estacionamiento. Si el bebé viene ahora, necesitamos estar en un lugar donde pueda ayudarte apropiadamente, no en un auto en movimiento. Salió del taxi y corrió hacia la tienda. Un joven empleado con uniforme azul lo miraba desde detrás del mostrador con expresión aburrida, que rápidamente se transformó en alarma cuando vio la desesperación en el rostro de Marco. Necesito tu ayuda, dijo Marco sin preámbulos. Hay una mujer en mi taxi a punto de dar a luz. Necesito toallas limpias, agua y llama a una ambulancia ahora. El empleado se quedó paralizado por un segundo, procesando la información. Luego la adrenalina pareció activarse. Asintió vigorosamente y comenzó a buscar bajo el mostrador mientras sacaba su teléfono celular con la otra mano. Marco no esperó más respuestas. Corrió de vuelta al taxi donde Valentina estaba experimentando otra contracción. Abrió la puerta trasera y se arrodilló junto a ella. La lluvia caía sobre su espalda, pero no le importaba. Valentina tenía los ojos cerrados, lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. Sus labios se movían en lo que parecía ser una oración o un mantra para controlar el dolor. Marco extendió su mano instintivamente y ella la tomó con fuerza desesperada, sus dedos entrelazándose con los de él, como habían hecho miles de veces en otra vida, en otro tiempo cuando el mundo era diferente y ellos eran diferentes personas. Estoy aquí, dijo Marco suavemente, sorprendiéndose a sí mismo con la ternura en su voz. A pesar de todo, a pesar de los años de dolor y preguntas sin respuesta, en este momento solo había espacio para una cosa: estar presente para ella. No estás sola, Valentina. Estoy aquí contigo. Ella abrió los ojos y lo miró directamente. En esa mirada había tanto dolor, tanto arrepentimiento, tanto de todo lo que había quedado sin decir entre ellos. Marco, susurró ella, su voz quebrándose. Hay algo que necesitas saber, algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo.
El empleado de la estación de servicio apareció corriendo con un brazado de toallas y una botella grande de agua. «La ambulancia viene en camino», anunció, jadeando ligeramente. «¿Qué más puedo hacer?». Marco apenas lo escuchó. Toda su atención estaba enfocada en Valentina, en esas palabras que ella estaba intentando decir, en el secreto que parecía estar pesando sobre ella tanto como las contracciones. Pero antes de que ella pudiera continuar, otro gemido la atravesó, este más profundo, más primitivo que los anteriores. «El bebé viene», jadeó Valentina, y el miedo en sus ojos era absoluto. Marco sintió como si el tiempo se hubiera dividido en dos velocidades simultáneas. Por un lado, todo parecía moverse con una lentitud dolorosa, cada segundo extendiéndose como caramelo derretido. Por otro lado, los eventos se precipitaban hacia adelante con una velocidad aterradora que no le daba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Valentina, la mujer que había amado y perdido, estaba a punto de dar a luz en el asiento trasero de su taxi, en una estación de servicio bajo la lluvia de Buenos Aires. El empleado de la estación de servicio, cuya etiqueta identificaba como Rodrigo, miraba la escena con los ojos muy abiertos, claramente fuera de su zona de confort, pero intentando mantener la compostura. «¿Qué hago?», preguntó, su voz subiendo una octava por el pánico. «Nunca he visto un parto, ni siquiera he tenido hijos. Solo tengo 22 años». Marco respiró profundamente, obligándose a calmarse. Alguien tenía que mantener la cabeza fría y aparentemente ese alguien tendría que ser él. Había visto suficientes documentales médicos y había leído lo suficiente durante sus años de universidad para tener una idea básica de qué hacer. No era ideal, definitivamente no era lo que hubiera elegido, pero no tenían otra opción. «Necesito que extiendas esas toallas en el asiento», instruyó Marco a Rodrigo con una voz que sonaba mucho más firme de lo que realmente se sentía. «Varias capas. Y trae más si tienes. También necesito que mantengas esa botella de agua lista. Y si tienes algún tipo de sábanas limpias o mantas, tráelas también». Rodrigo asintió vigorosamente y comenzó a seguir las instrucciones con movimientos torpes pero determinados. Marco volvió su atención a Valentina. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo, las venas de su cuello marcándose prominentemente mientras luchaba contra otra contracción. Marco le sostuvo la mano, dejando que ella apretara con toda la fuerza que necesitara. Él había pasado años trabajando con herramientas, cargando maletas de pasajeros. Su mano podía soportar la presión. «Escúchame, Valentina», dijo Marco, inclinándose más cerca para que ella pudiera escucharlo claramente sobre el sonido de la lluvia que ahora caía con más fuerza sobre el techo del taxi. «Vas a estar bien. El bebé va a estar bien. Sé que no es lo ideal. Sé que querías estar en un hospital con doctores y enfermeras, pero vamos a hacer esto juntos. ¿Me entiendes? No estás sola». Valentina abrió los ojos y lo miró. Había algo en su expresión que iba más allá del dolor físico, algo que hablaba de un dolor mucho más profundo, más antiguo. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo importante, pero otra contracción la golpeó antes de que pudiera articular las palabras. Esta vez, el grito que emergió de su garganta fue visceral, primitivo, el sonido de una mujer en las profundidades del trabajo de parto. Rodrigo había terminado de extender las toallas y ahora miraba a Marco con una expresión que claramente decía que esperaba que él supiera qué hacer a continuación. Marco tragó saliva. En realidad, no tenía ni idea de qué hacer. Todo lo que sabía venía de lecturas casuales y escenas de películas, lo cual era probablemente la peor preparación posible para asistir a un parto real. Pero no podía permitirse el lujo de dudar ahora. «Valentina», dijo Marco con la voz más calmada que pudo reunir, «necesito revisar qué tan avanzado está el parto. ¿Está bien?». Ella asintió débilmente, demasiado exhausta para objetar. Marco se movió cuidadosamente, tratando de darle tanta privacidad y dignidad como fuera posible en estas circunstancias imposibles. Lo que vio
lo llenó de una mezcla de asombro y terror. El bebé definitivamente venía, y venía rápido. «Rodrigo», llamó Marco sin apartar la mirada, «necesito que traigas todas las toallas limpias que tengas y cualquier cosa que pueda servir como manta. Ahora». El joven desapareció corriendo de vuelta hacia la tienda. Marco volvió su atención a Valentina, quien ahora respiraba en jadeos cortos y rápidos. Está bien», murmuró Marco, más para sí mismo que para ella. «Valentina, en la próxima contracción vas a necesitar pujar. ¿Puedes hacer eso? Vas a sentir una necesidad irresistible de pujar, y cuando eso suceda, quiero que lo hagas con toda tu fuerza». Los ojos de Valentina se encontraron con los suyos, y en ellos Marco vio miedo. Sí, pero también algo más: confianza. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, a pesar de los años de silencio y las preguntas sin respuesta, ella confiaba en él. Esa realización golpeó a Marco con una fuerza inesperada y sintió una oleada de determinación llenar su pecho. No iba a defraudarla, no esta vez, no cuando ella lo necesitaba más que nunca. La siguiente contracción llegó con una fuerza brutal. Valentina gritó y comenzó a pujar, su cuerpo entero temblando con el esfuerzo. Marco sostuvo su mano con una de las suyas y con la otra se preparó para recibir al bebé. El tiempo pareció distorsionarse nuevamente. Los segundos se arrastraban como horas mientras Valentina pujaba con cada onza de fuerza que le quedaba. Rodrigo había regresado con más toallas y una manta térmica que aparentemente venían en el kit de emergencia de la estación de servicio. Las colocó cerca de Marco, quien las aceptó con un asentimiento agradecido. La lluvia había disminuido un poco, pero el sonido constante del agua golpeando el metal del techo del taxi creaba una banda sonora surreal para este momento extraordinario. «Puedo ver la cabeza», anunció Marco, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. «Valentina, lo estás haciendo increíble. El bebé viene. Una pujada más, tal vez dos. Puedes hacerlo». Ella asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora, mezclándose con el sudor. Marco podía ver la determinación ardiendo en sus ojos a pesar del agotamiento evidente. La siguiente contracción fue la decisiva. Valentina pujó con un grito que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Un grito que era dolor y fuerza y vida, todo entrelazado en un solo sonido. Y entonces, de repente, Marco sintió el peso cálido del bebé deslizándose en sus manos. El mundo entero pareció detenerse. La lluvia, el tráfico distante, incluso su propio corazón, todo se congeló en ese instante imposible. El bebé era pequeño, cubierto con el vernix característico, y por un momento terrible no hizo ningún sonido. Marco sintió el pánico elevarse en su garganta. Actuando por puro instinto, limpió suavemente la boca y nariz del bebé con una de las toallas que Rodrigo había traído. Y entonces, como si hubiera estado esperando justo ese momento, el bebé tomó su primera bocanada de aire y comenzó a llorar. Ese llanto fue el sonido más hermoso que Marco había escuchado en su vida. Era la vida afirmándose a sí misma. Era un nuevo comienzo. Era un milagro en medio de una noche lluviosa en Buenos Aires. Valentina sollozaba ahora, extendiendo sus brazos hacia su hijo. Marco envolvió cuidadosamente al bebé en la manta térmica que Rodrigo había traído y se lo entregó a Valentina. «Es un niño», dijo Marco, su voz apenas un susurro cargado de emoción. «Tienes un hijo hermoso, Valentina». Ella acunó al bebé contra su pecho, llorando abiertamente ahora, lágrimas de alivio y alegría, y algo más que Marco no podía identificar completamente. El bebé, envuelto en la manta térmica, había dejado de llorar y ahora miraba el mundo con esos ojos nuevos que todo lo ven por primera vez. A la distancia, Marco podía escuchar las sirenas de la ambulancia acercándose. Llegarían en cualquier momento para hacerse cargo de la situación, para proporcionar la atención médica profesional que tanto Valentina como el bebé necesitaban. Pero por ahora, en este momento suspendido en el tiempo, solo existían ellos tres bajo el refugio precario del taxi amarillo. Valentina levantó la mirada hacia Marco. Su rostro estaba exhausto,
marcado por el esfuerzo del parto, pero sus ojos brillaban con una intensidad que él reconocía de años atrás. «Marco», dijo ella, su voz ronca pero clara, «necesito decirte algo que he guardado durante demasiado tiempo». Sus dedos temblaban mientras sostenía al bebé, y Marco notó cómo ella miraba al niño con una expresión que mezclaba amor y algo que parecía ser remordimiento. Las sirenas estaban más cerca ahora, probablemente a solo 1 o 2 cuadras de distancia. Rodrigo había salido para señalarles dónde estaban. El momento de intimidad que habían compartido estaba a punto de ser interrumpido por el mundo real, por paramédicos y procedimientos y protocolos. Pero antes de que eso sucediera, Valentina apretó la mano de Marco con su mano libre, atrayendo su atención completamente. «Nunca te olvidé», susurró Valentina, sus palabras apenas audibles sobre el sonido de las sirenas que se acercaban. Sus ojos estaban fijos en los de Marco con una intensidad que lo hizo sentir como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. «Ni un solo día, Marco, ni una sola hora. Pensé que estaba haciendo lo correcto al alejarme, pero no pasó un momento sin que pensara en ti». Marco sintió como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. Durante 7 años había construido una narrativa en su mente sobre por qué Valentina se había ido. Había asumido que había encontrado a alguien mejor, alguien que pudiera darle la vida que él no podía ofrecerle cuando estaba luchando con las deudas de su familia y había abandonado la universidad. Había llegado a convencerse de que para ella había sido fácil dejarlo atrás, que tal vez nunca lo había amado tanto como él la había amado a ella, pero la forma en que lo miraba ahora, la emoción cruda en su voz, contradecía cada suposición que había hecho. Las luces rojas y azules de la ambulancia comenzaron a iluminar el interior del taxi, mientras el vehículo de emergencia se detenía frente a la estación de servicio. Marco sabía que solo tenían segundos antes de que los paramédicos tomaran control de la situación, antes de que este momento frágil se rompiera. «¿Por qué entonces?», logró preguntar Marco, su voz más ronca de lo normal. «¿Por qué te fuiste sin explicación? ¿Por qué desapareciste como si nunca hubiéramos significado nada el uno para el otro?». Las preguntas que había guardado durante 7 años finalmente encontraban su voz, saliendo en un torrente de dolor contenido. Valentina miró al bebé que sostenía contra su pecho, sus dedos acariciando suavemente la pequeña cabeza cubierta de cabello oscuro. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de un peso que Marco no había anticipado, porque estaba asustada, porque pensé que te estaba protegiendo, porque era joven y estúpida y tomé la decisión equivocada basándome en el miedo en lugar de en el amor. Los paramédicos bajaron de la ambulancia, sus figuras recortadas contra las luces brillantes del vehículo de emergencia. Marco podía escuchar sus voces profesionales, el sonido de equipo médico siendo preparado, los pasos acercándose al taxi. Rodrigo les estaba explicando la situación, señalando hacia donde Marco y Valentina se encontraban. «Valentina», dijo Marco urgentemente, sintiendo que el tiempo se les escapaba entre los dedos. «No entiendo. ¿Protegerme de qué?». Pero antes de que ella pudiera responder, los paramédicos llegaron al taxi. Eran 2, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola de caballo eficiente, y un hombre más joven, con barba bien recortada. «Buenas noches», dijo la paramédica, su tono profesional pero amable. «Soy Gabriela y él es Santiago. Escuchamos que tuvimos un nacimiento aquí. ¿Cómo están madre y bebé?». Sus ojos se movieron rápidamente evaluando la situación, tomando nota de las toallas improvisadas, la manta térmica, el cordón umbilical que todavía conectaba a Valentina con su hijo. Marco se hizo a un lado para dejarlos trabajar, sintiendo de repente como un intruso en este momento médico. Santiago abrió una maleta de suministros y comenzó a sacar instrumentos esterilizados. Gabriela se inclinó hacia Valentina con una sonrisa tranquilizadora. «Hola, mamá. Hiciste un trabajo increíble. Ahora vamos a hacernos cargo y asegurarnos de que tanto tú como tu bebé estén bien». «¿Cuándo nació?». «Hace solo unos minutos», respondió Valentina,
su voz todavía débil pero más estable que antes. 5 minutos, tal vez, no estoy segura exactamente. Miraba al bebé con una mezcla de admiración y agotamiento, pero Marco notó cómo sus ojos seguían buscándolo a él, como si necesitara confirmar que todavía estaba ahí. Gabriela asintió y comenzó a hacer su evaluación. Santiago se movió para preparar el equipo necesario para cortar el cordón umbilical adecuadamente. Marco se quedó de pie a unos pasos de distancia, observando, sintiéndose simultáneamente esencial y completamente superfluo. Había ayudado a traer a este bebé al mundo. Había sostenido la mano de Valentina a través de la experiencia más intensa de su vida. Y ahora los profesionales estaban aquí para hacer lo que él no podía. ¿Es usted el padre?, preguntó Santiago mientras preparaba las pinzas para el cordón, mirando a Marco con curiosidad profesional. La pregunta golpeó a Marco como un puñetazo. No, no era el padre. No tenía ningún derecho real de estar aquí. Era solo el taxista que por un giro imposible del destino había recogido a su exnovia en trabajo de parto. Antes de que Marco pudiera responder, Valentina habló. «Es el hombre que acaba de salvar nuestras vidas», dijo ella, su voz firme a pesar del cansancio evidente. «No estaríamos aquí si no fuera por él». La forma en que lo dijo, el énfasis en ciertas palabras, hizo que Marco sintiera que había algo más en esa declaración, capas de significado que los paramédicos no podían captar. Santiago asintió con aprobación. «Bien hecho entonces. No es fácil asistir un parto, especialmente sin entrenamiento médico». Procedió a cortar el cordón umbilical con movimientos eficientes y practicados. El bebé, ahora oficialmente separado de su madre, comenzó a llorar nuevamente, un llanto saludable que hizo que Gabriela sonriera. «Es un luchador», comentó Gabriela mientras completaba su evaluación del bebé. «Respira bien, color bueno, reflejos fuertes. Parece estar en excelente condición, considerando las circunstancias del nacimiento». Levantó la mirada hacia Marco. «Hizo un excelente trabajo manteniéndolo caliente y limpio. Eso es crucial en estos primeros minutos». Marco asintió, aceptando el cumplido, pero todavía sintiéndose como si estuviera operando en piloto automático. Todo parecía surreal. La estación de servicio iluminada, la ambulancia con sus luces parpadeantes, Valentina siendo atendida por los paramédicos, el bebé llorando en sus brazos. Solo una hora atrás había estado conduciendo su taxi por las calles de Buenos Aires, preocupándose por cosas mundanas como pagar las cuentas y si debería comer empanadas o pizza para la cena. Y ahora estaba aquí, atrapado en un momento que desafiaba toda lógica. Los paramédicos trabajaron con eficiencia, revisando los signos vitales de Valentina, asegurándose de que no había complicaciones. Trajeron una camilla de la ambulancia y comenzaron a prepararse para trasladarla al hospital. «Vamos a llevarla al hospital italiano como solicitó originalmente», explicó Gabriela. «Allí pueden hacer una evaluación completa y asegurarse de que no hay ninguna complicación postparto». Marco observaba todo esto desde su posición junto al taxi, sus manos todavía temblando ligeramente por la adrenalina. Rodrigo se había acercado y le ofreció una botella de agua, que Marco aceptó agradecido. «Eso fue increíble, hermano», dijo Rodrigo con admiración genuina en su voz. «Nunca había visto nada igual. Fuiste como un héroe de película o algo así». Pero Marco no se sentía como un héroe. Se sentía confundido, emocionalmente exhausto y lleno de preguntas que no tenían respuestas fáciles. Mientras los paramédicos preparaban a Valentina para el traslado, ella mantuvo sus ojos fijos en Marco. Había tanto que decir, tanto que quedaba sin resolver entre ellos, pero las circunstancias no permitían la conversación íntima que claramente necesitaban tener. Cuando levantaron la camilla para moverla hacia la ambulancia, Valentina extendió su mano libre hacia Marco. Él se acercó instintivamente, tomando su mano una vez más. Sus dedos se entrelazaron con una familiaridad que 7 años no habían borrado. «Ven conmigo», susurró ella urgentemente. «Por favor, Marco,
Todavía hay tanto que necesito decirte, tanto que necesitas saber. Marco miró a los paramédicos, quienes intercambiaron una mirada y luego asintieron. Puede viajar con nosotros si quiere, ofreció Gabriela. Tiene espacio. Era una invitación simple, pero para Marco significaba mucho más. Era una elección. Podía subirse a esa ambulancia y seguir siendo parte de esta historia que se estaba desarrollando de formas que no podía predecir. O podía quedarse atrás, volver a su taxi, continuar con su vida como la conocía, pero realmente no había elección. ¿Verdad? Nunca la había habido. Desde el momento en que había visto a Valentina salir de ese edificio en Recoleta, el destino había estado escribiendo un guión que él estaba destinado a seguir. Sí, dijo Marco finalmente. Iré con ustedes, miró a Rodrigo. ¿Podrías cuidar mi taxi? Solo por un rato. Las llaves están adentro. Rodrigo asintió vigorosamente. Por supuesto, hermano. No te preocupes por nada. Ve con ella. Había una comprensión en los ojos del joven que sugería que él entendía que esto era algo más que un simple taxista acompañando a una pasajera al hospital. Marco subió a la parte trasera de la ambulancia, tomando asiento en el pequeño banco lateral, mientras los paramédicos aseguraban la camilla de Valentina. El bebé seguía acunado contra el pecho de su madre, envuelto en la manta térmica, sus pequeños ojos cerrados ahora, descansando después del trauma del nacimiento. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un sonido metálico final, encerrándolos en este espacio reducido. La ambulancia comenzó a moverse, las sirenas activándose nuevamente mientras navegaban por las calles de Buenos Aires hacia el hospital italiano. Las luces del interior del vehículo de emergencia eran brillantes y clínicas, creando un contraste marcado con la oscuridad lluviosa del exterior. Gabriela continuaba monitoreando los signos vitales de Valentina, tomando notas en una tablet mientras Santiago conducía. El espacio era estrecho y Marco se sentía muy consciente de cada movimiento, cada respiración. Valentina lo miraba con una intensidad que era casi física. Marco podía ver que ella quería hablar, necesitaba hablar, pero la presencia de Gabriela hacía que las palabras que necesitaban decirse se quedaran atrapadas en el aire cargado entre ellos. El bebé emitió un pequeño sonido, un suspiro diminuto que era casi inaudible sobre el ruido del motor y las sirenas, pero que de alguna manera llenó todo el espacio. ¿Ya tienen un nombre elegido para él?, preguntó Gabriela, mientras ajustaba una manta adicional sobre las piernas de Valentina. Era una pregunta casual, el tipo de conversación que probablemente hacía con todas las nuevas madres, pero Marco vio cómo Valentina se tensaba ligeramente. Sus ojos se movieron hacia Marco y luego de vuelta al bebé, y había algo en esa mirada que hizo que el corazón de Marco se acelerara. «Mateo», dijo Valentina finalmente, su voz suave pero clara. «Su nombre es Mateo». Marco sintió como si algo lo hubiera golpeado en el pecho. Mateo era el nombre que él había mencionado una vez, años atrás, durante una de esas conversaciones íntimas en las que las parejas jóvenes hablan sobre futuros hipotéticos. Habían estado acostados en el parque, mirando las nubes, y Marco había dicho casualmente que si alguna vez tenía un hijo, le gustaría llamarlo Mateo, como su abuelo, un hombre que había sido su héroe cuando era niño. ¿Era coincidencia o había algo más profundo en esa elección de nombre? Marco se quedó mirando a Valentina, buscando respuestas en su rostro. Ella sostuvo su mirada por un momento largo y cargado, y en sus ojos Marco vio confirmación de algo que su mente todavía no estaba lista para procesar completamente. No podía ser, era imposible, y sin embargo, la ambulancia giró en una esquina, haciendo que Marco tuviera que agarrarse del riel lateral para mantener el equilibrio. Gabriela no pareció notar la tensión eléctrica que había surgido entre sus dos pasajeros. Continuaba con su trabajo profesional y eficiente, registrando datos y asegurándose de que tanto madre como bebé permanecieran estables durante el trayecto. Marco intentó hacer cálculos mentales rápidos. 7 años desde que Valentina se había ido. El bebé
acababa de nacer. Los números no cuadraban a menos que... No podía permitirse pensar en eso todavía. Necesitaba que Valentina lo dijera. Necesitaba escucharlo de sus labios antes de que su mente siguiera por ese camino que podría cambiar absolutamente todo. Marco, comenzó Valentina, su voz apenas un susurro que casi se pierde en el ruido de fondo de la ambulancia en movimiento. Cuando llegué al hospital, necesito que te quedes. Necesito que escuches lo que tengo que decirte. No puedes irte. No esta vez. Ya ha sido suficiente tiempo. Había una desesperación en su voz que iba más allá del cansancio del parto. Algo que hablaba de años de secretos guardados. No voy a irme, respondió Marco, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su propia voz. Era verdad. Sin importar lo que Valentina tuviera que decir, sin importar cuán doloroso o complicado pudiera ser, él necesitaba escucharlo. Había vivido 7 años con preguntas sin respuesta. Y finalmente, esta noche imposible, iba a recibir las respuestas que había dejado de esperar hacía mucho tiempo. El bebé, Mateo, comenzó a moverse inquieto contra el pecho de Valentina, sus pequeñas manos agitándose bajo la manta. Gabriela se inclinó para observarlo. Es un niño muy fuerte, comentó con una sonrisa profesional. Sus reflejos son excelentes. ¿Cuántas semanas tenía cuando nació? La pregunta era rutinaria, parte del protocolo médico, pero para Marco se sintió cargada de significado adicional. 38 semanas. Respondió Valentina, casi a término completo. El doctor decía que podría llegar en cualquier momento durante las últimas 2 semanas. Marco procesaba cada palabra, cada detalle, como piezas de un rompecabezas que estaba comenzando a formar una imagen que lo aterrorizaba y lo emocionaba en igual medida. 38 semanas. Eso era aproximadamente 9 meses. Si retrocedía 9 meses desde ahora, eso los llevaría a enero del año anterior. Pero Valentina había desaparecido hace 7 años. Los números todavía no cuadraban de la manera obvia que su mente quería que cuadraran, a menos que hubiera algo más en la historia que él no sabía, algo que explicara la línea temporal de una manera que él no había considerado. La ambulancia redujo la velocidad y Marco se dio cuenta de que estaban entrando al complejo del hospital italiano. Las luces del edificio brillaban como un faro en la noche lluviosa. Habían llegado. En unos momentos, Valentina sería llevada al interior, sería atendida por doctores y enfermeras, y el pequeño mundo privado que habían compartido en el taxi y luego en la ambulancia se abriría al mundo exterior nuevamente. Santiago estacionó la ambulancia en la bahía de emergencias y las puertas traseras se abrieron casi inmediatamente. Un equipo médico del hospital ya estaba esperando, alertados por radio sobre la llegada de una paciente postparto. Eran 3 personas. Una doctora de mediana edad con lentes y cabello gris, y 2 enfermeros jóvenes que se movían con la eficiencia de quienes habían hecho esto cientos de veces. Femenina, 25 años, comenzó Gabriela mientras bajaban la camilla de la ambulancia, entregando el caso al equipo del hospital. Parto vaginal sin complicaciones hace aproximadamente 20 minutos en una estación de servicio. Bebé masculino, Apgar estimado 8 a 9, cordón cortado en el sitio, madre estable, sangrado normal postparto. Su recitación clínica de los eventos hacía que la experiencia intensamente personal que Marco había vivido sonara como cualquier otro caso médico rutinario. Marco bajó de la ambulancia y siguió mientras rodaban la camilla de Valentina hacia el interior del hospital. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo neumático y de repente estaban en el mundo brillante y antiséptico del departamento de emergencias. El contraste con la oscuridad húmeda del exterior era desorientador. Enfermeras y doctores se movían con propósito por los pasillos. El sonido de monitores pitando y conversaciones médicas llenaba el aire. La doctora que había recibido a Valentina, cuya etiqueta la identificaba como DRA, Patricia Morales, comenzó inmediatamente su propia evaluación mientras caminaban. ¿Cómo te sientes?, le preguntó a Valentina con una voz que era profesional pero cálida. ¿Algún dolor inusual? ¿Mareos? Estoy bien, respondió Valentina, aunque su voz sonaba exhausta. Solo
muy cansada. Sus ojos seguían buscando a Marco, quien caminaba junto a la camilla, sintiéndose cada vez más como si no debería estar ahí, como si en cualquier momento alguien fuera a darse cuenta de que él era solo un extraño sin derecho real a estar presente en este momento médico íntimo. Fueron dirigidos a una sala de examen, donde el equipo médico comenzó el proceso de transferir a Valentina de la camilla de la ambulancia a una cama de hospital. Marco se quedó cerca de la puerta, inseguro de si debería quedarse o irse. Ladra. Morales notó su presencia y le dirigió una mirada evaluadora. ¿Es usted el padre?, preguntó, la misma pregunta que Santiago había hecho antes. Marco abrió la boca para negar, para explicar que no, que solo era el taxista, que esto era solo una coincidencia extraña. Pero antes de que pudiera hablar, Valentina intervino nuevamente. Por favor, déjenlo quedarse, dijo, su voz más fuerte ahora a pesar del cansancio evidente. Necesito que esté aquí. Había una determinación en su tono que no admitía discusión. La doctora Morales asintió, aparentemente satisfecha con esa respuesta. Está bien, pero necesitamos hacer algunos exámenes. ¿Puede esperar justo afuera de las cortinas por un momento? Marco asintió y se movió hacia donde le indicaban, posicionándose justo del otro lado de la cortina que separaba el área de examen del resto de la sala. Podía escuchar el murmullo de voces médicas, las instrucciones suaves que le daban a Valentina, el llanto ocasional del bebé. Marco se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por un momento. La adrenalina que lo había mantenido funcionando durante la última hora comenzaba a disiparse, dejando en su lugar un agotamiento profundo y una confusión emocional abrumadora. Su mente era un torbellino de pensamientos, preguntas y posibilidades que no se atrevía a examinar demasiado de cerca todavía. ¿Qué había querido decir Valentina con que nunca lo había olvidado? ¿Por qué había nombrado al bebé Mateo? ¿Qué secreto había estado guardando que era tan importante que necesitaba revelarlo esta noche, en estas circunstancias imposibles? Marco sentía como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia algo que cambiaría su vida de formas que todavía no podía comprender completamente. Los minutos se arrastraban como horas mientras Marco esperaba del otro lado de la cortina. Podía escuchar fragmentos de conversaciones médicas, términos técnicos que no comprendía completamente, pero que sonaban rutinarios y no alarmantes. La doctora Morales hablaba con un tono tranquilizador, explicándole a Valentina cada paso del examen. Una de las enfermeras tarareaba suavemente mientras trabajaba, un sonido incongruente alegre en medio de toda esta tensión emocional. Marco miró alrededor del área de espera improvisada donde se encontraba. Las paredes eran de un color verde pálido institucional, decoradas con pósters informativos sobre salud maternal y cuidado del recién nacido. Una máquina expendedora zumbaba en la esquina, su luz fluorescente parpadeando ocasionalmente. En una silla cercana, un hombre mayor dormitaba con la cabeza inclinada hacia atrás, aparentemente esperando noticias sobre algún ser querido. La vida en el hospital continuaba a su alrededor, indiferente al drama personal que se desarrollaba en su interior. Sus manos todavía temblaban ligeramente. Marco las miró como si pertenecieran a otra persona. Estas manos habían sostenido al bebé momentos después de nacer, habían cortado el cordón umbilical bajo la guía de los paramédicos, habían sostenido a Valentina mientras ella atravesaba el dolor más intenso de su vida. Eran las mismas manos que solían acariciar el rostro de Valentina años atrás, que habían trazado líneas imaginarias en su espalda mientras hablaban de sueños y futuros que nunca llegaron a materializarse. Marco cerró los ojos e intentó ordenar sus pensamientos. 7 años. Habían pasado 7 años desde que Valentina había desaparecido de su vida. Recordaba ese día con una claridad dolorosa que el tiempo no había logrado difuminar. Había sido un viernes por la mañana. Marco se había levantado temprano para ir a trabajar en uno de los múltiples empleos que había tomado para ayudar con las deudas de su familia. Valentina debería haber estado durmiendo todavía en su apartamento compartido, pero cuando regresó esa tarde,
Ella se había ido. Todo lo que quedaba era una nota escrita en su letra elegante en una hoja arrancada de un cuaderno. Las palabras estaban grabadas en la memoria de Marco, como si hubieran sido talladas en piedra. Marco, lo siento mucho. Necesito seguir mi camino. No puedo ser lo que necesitas ahora. Por favor, no me busques. Esto es lo mejor para ambos. Siempre te recordaré con cariño. Valentina. Ni explicación, ni número de teléfono, ni dirección a dónde había ido. Solo esas palabras frías e insuficientes que no explicaban nada. Durante meses, Marco había intentado encontrarla. Había llamado a sus amigas, quienes o no sabían nada o se negaban a decirle. Había ido a la oficina donde ella trabajaba como diseñadora gráfica, solo para descubrir que había renunciado una semana antes sin aviso. Era como si Valentina hubiera decidido borrar su existencia de su vida con la misma eficiencia con la que se borra un archivo de computadora. El dolor había sido devastador al principio. Marco había pasado por todas las etapas del duelo. Negación, ira, negociación, depresión. Había sido la depresión la que casi lo destruye. Durante semanas apenas podía funcionar, arrastrándose de un día al otro como un zombi. Su madre, preocupada, había sugerido que buscara ayuda profesional, pero Marco había rechazado la idea con el orgullo testarudo que caracterizaba a los hombres de su familia. Eventualmente, el tiempo había hecho su trabajo implacable. El dolor agudo se había transformado en un dolor sordo y constante que aprendió a llevar como parte de sí mismo. Marco había continuado con su vida porque no tenía otra opción. Había comprado el taxi, había comenzado a trabajar turnos largos, había construido una rutina que lo mantenía ocupado y no le dejaba mucho tiempo para pensar. Había salido con otras mujeres ocasionalmente, intentos medio comprometidos de seguir adelante, pero ninguna había logrado llenar el vacío que Valentina había dejado. Y ahora, 7 años después, aquí estaba. Valentina había reaparecido en su vida de la forma más dramática e inesperada posible. Y había un bebé que ella había nombrado Mateo, un bebé cuya existencia planteaba preguntas que Marco no estaba seguro de querer responder porque las implicaciones eran demasiado enormes, demasiado potencialmente devastadoras. Marco sintió una presencia a su lado y abrió los ojos. Una enfermera joven, probablemente de unos 25 años, lo miraba con una expresión compasiva. ¿Quiere un café?, ofreció, sosteniendo una taza de espuma de poliestireno. Se ve como si lo necesitara. Su amabilidad era simple y sin pretensiones, el tipo de gesto humano que puede significar tanto en momentos de crisis. Gracias, dijo Marco, aceptando la taza. El calor del líquido se filtró a través del recipiente hacia sus manos, proporcionándole un consuelo físico mínimo, pero bienvenido. Tomó un sorbo. El café era amargo y probablemente había estado en la máquina durante horas, pero el golpe de cafeína era exactamente lo que necesitaba. La madre y el bebé están bien, continuó la enfermera, claramente interpretando el silencio de Marco como preocupación por el estado médico de Valentina. El doctor dice que todo se ve normal, solo están haciendo los últimos chequeos y luego podrá verlos. Probablemente otros 10 minutos. Marco asintió agradecido, incapaz de confiar en su voz para responder apropiadamente. La enfermera le dio una palmadita alentadora en el hombro y se fue, dejándolo solo nuevamente con sus pensamientos turbulentos. Marco tomó otro sorbo de café y cerró los ojos, permitiéndose un momento para simplemente sentir. El agotamiento tiraba de sus extremidades. La confusión nublaba su mente, pero debajo de todo eso había algo más. Miedo, sí, pero también una especie de esperanza tentativa que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. El sonido de la cortina deslizándose hizo que Marco abriera los ojos abruptamente. Ladrá Morales emergió,
quitándose los guantes médicos. «Puede pasar ahora», dijo con una sonrisa profesional. «Tanto la señora Romero como el bebé están en excelente condición. Vamos a moverla a una habitación privada donde puede descansar. Puede acompañarla si lo desea». Marco asintió y se enderezó, dejando la taza de café medio vacía en una mesa cercana. Su corazón latía más rápido mientras se movía hacia la cortina y la apartaba a un lado. Valentina estaba recostada en la cama de hospital ahora, vestida con una bata hospitalaria azul pálido. Su cabello estaba desordenado, su rostro todavía mostraba signos del agotamiento del parto, pero había una determinación en sus ojos que Marco reconocía de años atrás. El bebé, Mateo, estaba envuelto en una manta del hospital con rayas rosadas y azules, acostado en una pequeña cuna de plástico transparente junto a la cama de Valentina. Dormía pacíficamente, ajeno al mundo complicado en el que acababa de nacer. Una de las enfermeras estaba terminando de organizar los monitores y el equipo médico alrededor de la cama. Valentina extendió su mano hacia Marco en cuanto lo vio. Era una invitación, una súplica, una necesidad. Marco se acercó y tomó su mano, sintiendo la familiaridad de ese toque después de tantos años. Sus dedos se entrelazaron automáticamente, un músculo de memoria que el tiempo no había borrado. «Marco», comenzó Valentina, su voz ronca pero urgente. «Necesito hablar contigo, a solas. Hay algo que he guardado durante demasiado tiempo, algo que debí haberte dicho hace años». Miró a la enfermera que todavía estaba en la habitación. «¿Podríamos tener un momento de privacidad, por favor?» La enfermera asintió con comprensión. «Por supuesto. Voy a traer algunos formularios para que llene de todos modos. Estaré de vuelta en unos minutos». Salió discretamente, cerrando la cortina detrás de ella, dejándolos solos en este pequeño espacio que de repente se sentía aún más pequeño e íntimo. El silencio se extendió entre ellos por un momento que pareció eterno. Marco podía escuchar el pitido suave de los monitores médicos, el zumbido distante del equipo del hospital, su propia respiración acelerada. Valentina lo miraba con una expresión que mezclaba miedo, arrepentimiento y algo que podría ser amor o el fantasma del amor que una vez compartieron. «Antes de que digas nada», comenzó Marco, encontrando su voz finalmente, «necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo». Tragó saliva, preparándose para hacer la pregunta que había estado quemando en su garganta desde que subió a la ambulancia. «Ese bebé, Mateo, ¿hay alguna razón por la que lo nombraste así? ¿Alguna razón específica?» Valentina cerró los ojos por un momento y cuando los abrió nuevamente, estaban llenos de lágrimas que comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «Sí», susurró, su voz quebrándose. «Hay una razón muy específica, Marco. Y es la misma razón por la que desaparecí hace 7 años. Es la razón por la que he vivido con este secreto destruyéndome desde entonces». Tomó una respiración profunda y temblorosa. Marco sintió como su corazón se aceleraba hasta el punto donde podía escucharlo palpitando en sus oídos. El mundo entero parecía haberse reducido a este pequeño espacio detrás de una cortina de hospital, a esta mujer que había amado y perdido, y al bebé que dormía pacíficamente ajeno a la conversación que estaba a punto de cambiar todo. Las manos de Marco estaban frías, a pesar del calor de la habitación del hospital, y tuvo que obligarse a respirar de manera uniforme. «Valentina», dijo Marco, su voz apenas más que un susurro ronco. «Lo que sea que tengas que decir, solo dilo. Ya he esperado 7 años por respuestas. No puedo esperar ni un segundo más». Había una desesperación en su tono que iba más allá de la simple curiosidad. Era la necesidad fundamental de entender finalmente por qué su vida había tomado el curso que tomó, por qué había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también los sueños que habían construido juntos. Valentina apretó su mano con más fuerza, como si necesitara ese contacto físico para darle el coraje de continuar. Miró hacia el bebé en la cuna junto a su cama, y en esa mirada Marco vio tanto amor como dolor. Cuando volvió a mirar a Marco, había en sus ojos una vulnerabilidad tan profunda que le quitó el aliento. «Hace 7 años», comenzó Valentina,
su voz temblando. Descubrí que estaba embarazada de ti, Marco. Estaba embarazada de tu hijo. El mundo de Marco se detuvo. Literalmente sintió como si el tiempo se hubiera congelado, como si cada átomo en el universo hubiera dejado de moverse. Las palabras de Valentina resonaban en su cabeza, rebotando entre sus pensamas como bolas de ping-pong en una caja cerrada. Embarazada, hace 7 años, su hijo. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que era simultáneamente imposible y perfectamente lógica. No, murmuró Marco, negando con la cabeza, aunque ya sabía, en algún lugar profundo de su ser, que lo que ella estaba diciendo era verdad. No puede ser. Eso significa que su mente luchaba por hacer los cálculos, por comprender las implicaciones completas de lo que Valentina acababa de revelar. Si había estado embarazada hace 7 años, eso significaba que en algún lugar había un niño, su hijo, de casi 7 años, que él nunca había conocido. Tuve un aborto espontáneo, continuó Valentina rápidamente, las palabras saliendo en un torrente ahora que la represa había sido rota. A las 12 semanas. Fue devastador, Marco. Fue absolutamente devastador. Las lágrimas caían libremente por su rostro ahora, años de dolor y culpa, finalmente encontrando liberación. Pero para cuando sucedió, ya te había dejado, ya había tomado la decisión de irme. Marco se sintió mareado, como si el piso bajo sus pies hubiera desaparecido. Se sentó pesadamente en la silla junto a la cama de Valentina, incapaz de mantenerse de pie por más tiempo. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué te irías si estabas embarazada de mi hijo? ¿Por qué no me dijiste? Yo habría... Su voz se quebró, incapaz de continuar. ¿Qué habría hecho? Se habría casado con ella, habría encontrado una manera de proveer para una familia, incluso cuando apenas podía mantenerse a sí mismo. Valentina extendió su otra mano para tocar el rostro de Marco, sus dedos trazando la línea de su mandíbula con una ternura que hablaba de un amor que nunca había muerto realmente. Porque te amaba demasiado, susurró ella, porque tu vida ya era suficientemente difícil. Tu padre estaba enfermo, tenías todas esas deudas, habías dejado la universidad a solo meses de graduarte para ayudar a tu familia. Y entonces yo aparezco embarazada, añadiendo otra carga imposible a tus hombros. Marco negó con la cabeza vigorosamente, la ira comenzando a mezclarse con su shock y dolor. Esa no era tu decisión para tomar sola, Valentina. Era mi hijo también. Tenía derecho a saber, tenía derecho a elegir qué sacrificios estaba dispuesto a hacer. Su voz subió ligeramente, años de frustración reprimida encontrando finalmente una salida. ¿Cómo pudiste pensar que ocultármelo era la decisión correcta? Porque tenía 20 años y estaba aterrada, respondió Valentina, su propia voz elevándose para igualar la de él. Porque vi cómo tu vida se estaba desmoronando y pensé que estaba siendo noble al no añadir mis problemas a los tuyos, porque fui una idiota joven que pensó que sabía más de lo que realmente sabía. Ella también estaba llorando abiertamente ahora, su rostro rojo y manchado. Y entonces, cuando perdí al bebé, fue como una confirmación horrible de que había tomado la decisión correcta, como si el universo estuviera diciéndome que nunca debimos haber tenido ese hijo de todos modos. El silencio que siguió fue pesado y doloroso. Marco miró hacia la cuna donde Mateo dormía, este bebé recién nacido que había ayudado a traer al mundo. Pero entonces, dijo lentamente, su mente todavía luchando por procesar todo. ¿Quién es Mateo? Si perdiste nuestro bebé hace 7 años, ¿de quién es este niño? Valentina tomó otra respiración profunda y temblorosa. Era claro que había más en la historia, más revelaciones que aún no habían sido compartidas. Después de dejarte, después de perder al bebé, entré en una espiral. Estaba deprimida, destruida por la culpa de haberte dejado, devastada por la pérdida del embarazo. Busqué terapia finalmente y lentamente comencé a reconstruir mi vida. Se detuvo, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano libre. Conocí a alguien 3 años después, Santiago. Era amable, paciente,
Entendía mi dolor sin juzgarme. Nos casamos después de 1 año y hace 2 años quedé embarazada de Mateo. Valentina miró al bebé con una mezcla de amor y algo que parecía ser arrepentimiento. Pero mi matrimonio no era como lo que tú y yo teníamos, Marco. Era cómodo, era seguro, pero no era esa pasión intensa que compartimos. Y cuando quedé embarazada, todo lo que pude pensar fue en el bebé que había perdido. Tu bebé. Marco procesaba cada palabra como si fueran golpes físicos. ¿Dónde está tu esposo ahora?, preguntó, mirando alrededor de la habitación vacía. ¿Por qué no está aquí contigo? El rostro de Valentina se endureció ligeramente, una expresión de dolor cruzando sus rasgos. Nos separamos hace 6 meses. El embarazo sacó a la luz todas las grietas en nuestra relación que habíamos estado ignorando. Santiago quería que abortara. Dijo que no estábamos listos financieramente, que nuestra relación necesitaba ser reparada primero. Pero yo no podía hacerlo, Marco. Después de haber perdido un bebé, no podía elegir voluntariamente perder otro. Así que decidí tener al bebé sola. Santiago se mudó. Comenzamos los trámites de divorcio. Ha sido el período más solitario de mi vida. Valentina apretó la mano de Marco nuevamente. Y cada día de este embarazo pensé en ti. Pensé en cómo debería haber sido diferente la primera vez. Pensé en cómo te robé la oportunidad de ser padre. Por eso lo nombré Mateo, porque incluso si este no es tu hijo biológico, es mi forma de honrar lo que pudimos haber tenido. Marco sintió como si su pecho fuera a explotar con la magnitud de las emociones que lo atravesaban. Ira por los años perdidos, dolor por el hijo que nunca conoció, confusión sobre sus sentimientos hacia Valentina ahora, y algo más que no podía identificar completamente. Miró al bebé dormido. Este niño llamado Mateo, que llevaba el nombre que él había elegido tantos años atrás para un hijo hipotético. No sé qué decir, admitió Marco finalmente, su voz quebrada. No sé cómo procesar todo esto. 7 años, Valentina. 7 años. He vivido sin saber la verdad. 7 años me preguntaba qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente para ti. Se limpió los ojos con el dorso de su mano, no queriendo llorar, pero incapaz de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No hiciste nada mal, insistió Valentina vehementemente. Tú eras perfecto. Yo fui la que falló. Yo fui la que tomó decisiones estúpidas basadas en el miedo en lugar del amor. He vivido con ese arrepentimiento cada día desde entonces. Tiró suavemente de la mano de Marco, atrayéndolo más cerca. Cuando entraste en ese taxi esta noche, cuando nuestros ojos se encontraron, supe que era la oportunidad del universo de finalmente decirte la verdad, de finalmente liberarme de este secreto que me ha estado matando. Marco miró profundamente a los ojos de Valentina, buscando señales de engaño o manipulación, pero todo lo que vio fue honestidad cruda y dolor genuino. ¿Qué esperas que suceda ahora?, preguntó en voz baja. ¿Qué quieres de mí, Valentina? ¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? ¿Qué? No lo sé, admitió Valentina honestamente. Solo sé que no podía seguir guardando esto dentro de mí. No podía dejar que criaras a tu hijo sin saber la verdad sobre su nombre, sobre por qué te dejé. Sobre todo, hizo una pausa, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. Y este es tu hijo, Marco. Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como una bomba atómica, devastando todo a su paso. Marco se quedó completamente inmóvil, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Durante un momento largo y terrible, fue incapaz de formar palabras, incapaz incluso de respirar. Sus ojos se movieron desde Valentina hacia la cuna donde dormía el bebé y luego de vuelta a ella, buscando alguna señal de que había malinterpretado lo que ella acababa de decir. ¿Qué? Finalmente logró articular Marco, su voz apenas un susurro estrangulado. ¿Qué acabas de decir? Acabas de contarme que estabas casada con Santiago, que quedaste embarazada de él hace 2 años. ¿Cómo puede ser Mateo mi hijo? Su mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, alguna forma en que las piezas pudieran encajar, pero nada tenía sentido.
Valentina cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de revelar. Cuando los abrió nuevamente, había en ellos una mezcla de vergüenza, miedo y determinación. Hace 2 años, comenzó, su voz temblando pero firme. Hace exactamente 2 años, 3 meses y 5 días, para ser precisa, mi matrimonio con Santiago ya estaba cayéndose a pedazos. Nos habíamos convertido en extraños, viviendo bajo el mismo techo, compartiendo facturas, pero no nuestras vidas. Marco escuchaba, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Valentina podía escucharlo. Cada palabra que ella pronunciaba parecía estar cargada de un peso enorme, como si estuviera construyendo hacia una revelación que cambiaría todo. Sus manos habían comenzado a sudar y tuvo que limpiarlas en sus pantalones, incapaz de mantener contacto visual con Valentina por miedo de lo que vería allí. Había ido a una conferencia de diseño gráfico en el centro, continuó Valentina. Era una de esas cosas obligatorias del trabajo que realmente no quería atender, pero mi jefe insistió. La conferencia terminó temprano y decidí caminar un poco antes de volver a casa. No quería regresar a ese apartamento vacío donde Santiago probablemente estaría ignorándome mientras veía televisión. Su voz se quebró ligeramente al recordar, y entonces te vi. Marco sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Un recuerdo comenzó a formarse en su mente, borroso al principio pero volviéndose más claro con cada segundo. 2 años atrás, una conferencia en el centro. Él había recogido a un pasajero cerca del centro de convenciones. Había sido un día particularmente caluroso y había decidido tomar un descanso, estacionar su taxi y caminar un poco para estirar las piernas. Te vi caminando por la calle, continuó Valentina, las lágrimas comenzando a caer nuevamente. Después de 5 años sin verte, ahí estabas, más delgado, con algunas canas que no tenías antes, pero todavía tú, todavía el hombre que había amado con cada fibra de mi ser. Se limpió las lágrimas con dedos temblorosos. Debí haberte dejado ir, debí haber seguido caminando, pero no pude. Te llamé. El recuerdo se cristalizó completamente en la mente de Marco ahora. Una voz femenina, llamando su nombre en una calle transitada del centro. Se había dado vuelta, confundido, y ahí estaba Valentina. Habían hablado, sorprendidos y emocionados por el reencuentro casual. Ella le había dicho que estaba casada pero infeliz. Él le había contado sobre su vida como taxista, sobre cómo había finalmente aceptado que sus sueños de ser arquitecto nunca se materializarían. Habían caminado juntos, hablando durante horas como si los 5 años de separación nunca hubieran existido. La conversación había fluido con la misma facilidad que siempre lo había hecho entre ellos. Y cuando comenzó a oscurecer, cuando llegó el momento de despedirse, ninguno de los dos había querido que terminara. Valentina había sugerido tomar un café. Un café se había convertido en cena. La cena se había extendido hasta tarde, en la noche, y fuimos a ese pequeño hotel cerca del puerto. Susurró Valentina ahora, confirmando el recuerdo que Marco había enterrado profundamente en su mente, un recuerdo que había etiquetado como un error, una debilidad momentánea que nunca debió haber sucedido. No habíamos planeado nada, simplemente sucedió. 5 años de amor no resuelto, de preguntas sin responder, de anhelo reprimido. Todo salió a la superficie esa noche. Marco se cubrió el rostro con las manos, la realidad de la situación finalmente golpeándolo con toda su fuerza. Habían pasado una noche juntos hace 2 años, una noche que él había intentado olvidar porque Valentina estaba casada, porque él se había odiado a sí mismo por ser parte de una infidelidad, porque era más fácil enterrar ese recuerdo que lidiar con las emociones complicadas que provocaba. Y ahora Valentina le estaba diciendo que de esa noche había resultado un embarazo. Al día siguiente me sentí horrible, continuó Valentina, de culpable por Santiago, confundida por mis sentimientos hacia ti, asustada por lo que habíamos hecho. Te dije que había sido un error, que no podía volver a verte, y tú estuviste de acuerdo. Ambos acordamos pretender que nunca había sucedido. Su voz se volvió más suave, más vulnerable. Pero 3 semanas después
descubrí que estaba embarazada. Marco bajó las manos y miró a Valentina con una mezcla de incredulidad y creciente horror ante las implicaciones. ¿Santiago piensa que Mateo es su hijo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Valentina asintió miserablemente. Hice los cálculos. Podría haber sido concebido en el periodo correcto para que Santiago creyera que era suyo. Nunca le dije la verdad. ¿Cómo podría? Le diría que lo había engañado, que el bebé que estábamos esperando posiblemente no era suyo. Así que dejaste que pensara que era su hijo, dijo Marco, su voz plana, todavía procesando todo esto. Por 6 meses viviste con esa mentira hasta que se fueron. Valentina asintió nuevamente. Cuando nuestra relación se deterioró y él quería que abortara, fue mi oportunidad para dejarlo sin revelar la verdad. Podía criar a Mateo sola. Podía mantener el secreto para siempre si era necesario. ¿Y cuándo planeabas decirme?, preguntó Marco, la ira finalmente filtrándose en su voz. ¿Cuándo planeabas decirme que tenía un hijo? ¿O ibas a mantenerlo en secreto para siempre, como hiciste con el primer embarazo? Se puso de pie abruptamente, necesitando moverse, necesitando liberar la energía nerviosa que recorría su cuerpo como electricidad. No lo sé, admitió Valentina, su voz pequeña y quebrada. He estado luchando con esa decisión durante todo el embarazo. Cada día me decía que te llamaría, que te diría la verdad, pero tenía miedo de tu reacción, miedo de arruinar tu vida otra vez, miedo de que me odiaras por guardarlo en secreto tanto tiempo. Miró a Marco con desesperación. Y entonces esta noche, cuando subí a tu taxi, cuando nuestros ojos se encontraron, supe que el universo me estaba dando una señal. Era ahora o nunca. Marco se pasó las manos por el cabello, sintiendo como si toda su realidad se hubiera invertido. En el transcurso de 2 horas, había pasado de ser un taxista solitario a ayudar a dar a luz a un bebé que ahora resultaba ser su propio hijo. Era demasiado, era completamente abrumador. Miró hacia la cuna donde dormía Mateo, este bebé diminuto e inocente que no tenía idea del drama que rodeaba su nacimiento. ¿Estás segura?, preguntó Marco finalmente. Su voz ronca. ¿Estás absolutamente segura de que es mío?, era la pregunta que tenía que hacer, aunque parte de él ya lo sabía. Había algo en el bebé, en la forma de su nariz, en la curva de su frente, que le recordaba a las fotos de sí mismo cuando era recién nacido. No hice una prueba de paternidad prenatal no invasiva hace 4 meses. Reveló Valentina. Es tuyo, Marco, sin ninguna duda. Mateo es tu hijo. Extendió su mano nuevamente hacia él, una súplica silenciosa por comprensión, por perdón, por algo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que he tomado decisiones terribles que te han robado la oportunidad de estar presente durante el embarazo, de prepararte para ser padre. Pero estoy aquí ahora, diciéndote la verdad. Finalmente, Marco miró esa mano extendida, ese puente ofrecido entre el pasado doloroso y un futuro incierto. Tenía un hijo. La realidad de eso comenzaba a penetrar las capas de shock y confusión. Había un bebé en esa cuna que compartía su ADN, que llevaría su legado al futuro, que dependería de él para guía y apoyo y amor. La magnitud de esa responsabilidad era aterradora y emocionante en igual medida. Lentamente, casi sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, Marco se movió hacia la cuna. Se inclinó sobre ella, estudiando al bebé dormido con ojos nuevos. Mateo tenía pequeños mechones de cabello oscuro, las mejillas redondas típicas de los recién nacidos, pequeñas manos cerradas en puños diminutos, con manos temblorosas. Marco extendió un dedo y suavemente tocó la mejilla del bebé. La piel era increíblemente suave, más suave que cualquier cosa que hubiera tocado antes. Mateo se movió ligeramente al contacto, su pequeña boca formando una mueca que casi parecía una sonrisa. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de Marco. No fue instantáneo, no fue como en las películas donde el amor paternal golpea como un rayo. Fue más sutil, más profundo. Fue como si una parte de sí mismo que no sabía que existía de repente despertara. Este era su hijo, su sangre, su legado. Este pequeño ser humano que acababa de entrar al mundo llevaba la mitad de su material genético, heredaría sus rasgos, tal vez su temperamento,
sus fortalezas y sus debilidades. Marco había ayudado a crearlo, aunque sin saberlo, y ahora estaba aquí, enfrentando la realidad de esa creación de la manera más directa posible. «Puedes cargarlo si quieres», ofreció Valentina desde la cama, su voz suave y vacilante. «Todavía no lo has cargado apropiadamente. Solo cuando nació en el taxi». Marco asintió sin apartar los ojos del bebé. Con cuidado extremo, como si estuviera manejando la cosa más frágil del mundo, deslizó sus manos bajo el pequeño cuerpo de Mateo y lo levantó de la cuna. El bebé protestó ligeramente, emitiendo un pequeño sonido de queja al ser perturbado de su sueño, pero rápidamente se acomodó contra el pecho de Marco. El peso era casi insignificante, pero al mismo tiempo se sentía como el peso del mundo entero. Marco caminó hacia la silla junto a la cama de Valentina y se sentó cuidadosamente, acunando a Mateo contra su pecho. El bebé bostezó, un gesto diminuto que hizo que el corazón de Marco se comprimiera dolorosamente. «Tiene tu nariz», observó Marco suavemente, trazando con su dedo índice el pequeño perfil del rostro de Mateo. «Y creo que tiene la forma de tu boca también». Valentina sonrió a través de sus lágrimas, claramente aliviada de que Marco estuviera interactuando con el bebé, en lugar de salir huyendo de la habitación como ella probablemente había temido que hiciera. «Y tiene tus cejas», respondió Valentina. «Cuando estaba haciéndome los ultrasonidos, el técnico comentaba sobre qué expresivas eran sus cejas incluso en el útero. Me recordaban a ti, a cómo alzas una ceja cuando estás siendo sarcástico o escéptico». Había una nostalgia en su voz, un anhelo por todos los momentos que habían perdido, todas las experiencias que no habían compartido. Marco continuaba mirando a Mateo, memorizando cada detalle de ese rostro diminuto. Los pequeños pliegues en sus párpados cerrados, las pestañas casi invisibles, las orejas perfectamente formadas que todavía no habían adquirido su forma final. Era imperfecto y perfecto al mismo tiempo, como todos los bebés. Pero este era su bebé, y eso hacía toda la diferencia. «¿Qué quieres que haga, Valentina?», preguntó Marco finalmente, su voz cargada de emoción contenida. «¿Qué esperas de mí ahora que sé la verdad?». No era una pregunta hecha con ira, sino con una necesidad genuina de entender qué papel se esperaba que desempeñara en este drama que se había desarrollado sin su conocimiento o consentimiento. Valentina se movió en la cama, tratando de sentarse un poco más erguida, a pesar del dolor y el cansancio evidente. «No espero nada», dijo finalmente. «No tengo derecho a esperar nada después de lo que he hecho. Si quieres dar la vuelta y salir de esta habitación y nunca mirar atrás, lo entendería. Si quieres estar en la vida de Mateo, quiero facilitarlo tanto como sea posible. Si necesitas tiempo para procesar todo esto antes de tomar cualquier decisión, también lo entiendo. Lo que no puedo hacer», continuó Valentina, su voz fortaleciéndose, «es seguir manteniendo este secreto. Mateo merece conocer a su padre, merece tener esa relación si tú estás dispuesto a dársela. Y tú mereces la oportunidad de ser padre, la oportunidad que te robé hace 7 años cuando me fui sin decirte sobre el primer embarazo». Marco escuchaba, aún acunando a Mateo contra su pecho. El bebé había comenzado a agitarse ligeramente, pequeños movimientos que sugerían que pronto despertaría y probablemente demandaría ser alimentado. «No sé si puedo perdonarte», dijo Marco honestamente. «No sé si alguna vez podré entender completamente por qué tomaste las decisiones que tomaste, pero mirando a este bebé, mirando a nuestro hijo, sé que no puedo simplemente dar la vuelta y alejarme». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Marco, ahora, años de dolor reprimido finalmente encontrando liberación. «Me robaste 7 años», dijo, su voz quebrándose. 7 años de preguntarme qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente. Me robaste la oportunidad de estar allí cuando descubriste que estabas embarazada la primera vez, de sostenerte cuando perdiste a nuestro bebé. Me robaste el embarazo de Mateo, todos esos momentos especiales, los primeros ultrasonidos, escuchar sus latidos del corazón, sentirlo patear. Valentina sollozaba abiertamente ahora, asintiendo con cada acusación,
porque todas eran ciertas y justificadas. Lo siento, susurraba una y otra vez. Lo siento tanto, Marco. Si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera cambiar mis decisiones, lo haría en un segundo, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es tratar de compensar el tiempo perdido de ahora en adelante. Mateo eligió ese momento para abrir los ojos completamente por primera vez desde que Marco lo había cargado. Sus ojos eran de un color azul grisáceo, el color que la mayoría de los bebés tienen al nacer antes de que cambien a su color permanente. Miró directamente a Marco, y aunque Marco sabía que los recién nacidos no pueden enfocar apropiadamente todavía, sintió como si su hijo lo estuviera viendo realmente, reconociéndolo en algún nivel profundo e instintivo. «Hola, Mateo», susurró Marco, su voz ronca por la emoción. «Soy tu papá. Sé que acabo de descubrirlo. Sé que este no es exactamente el comienzo tradicional que la mayoría de los padres e hijos tienen, pero estoy aquí ahora y no voy a irme a ninguna parte». Al pronunciar esas palabras, Marco sintió como si estuviera haciendo un juramento, un compromiso que trascendía todas las complicaciones y el dolor del pasado. Mateo comenzó a llorar, un llanto que rápidamente se intensificó de un gimoteo suave a un grito completo. Marco miró a Valentina con pánico, inseguro de qué hacer. Ella sonrió a través de sus lágrimas, extendiendo sus brazos. «Probablemente tiene hambre», explicó. «¿Puedes pasármelo? Necesito intentar amamantarlo». Marco se puso de pie cuidadosamente y colocó a Mateo en los brazos de Valentina. Observó mientras ella ajustaba su bata de hospital y guiaba al bebé hacia su pecho. Después de algunos intentos torpes, Mateo logró prenderse y comenzó a alimentarse. El llanto cesó inmediatamente, reemplazado por los sonidos suaves de succión. Era un momento íntimo, uno que Marco sintió que tal vez no debería estar presenciando. Pero Valentina no le pidió que se fuera. «Esto es más difícil de lo que pensé que sería», admitió Valentina mientras observaba a Mateo alimentarse. «Las enfermeras me han estado ayudando, pero todavía no tengo el truco completamente». Había una vulnerabilidad en su admisión, un reconocimiento de que era nueva en esto tanto como Marco lo era. Marco volvió a sentarse en la silla, observando a madre e hijo. A pesar de todo el dolor, la traición, la confusión que sentía, no podía negar que había algo hermoso en esta escena, algo que hablaba de vida continuando, de nuevos comienzos, incluso en medio de finales dolorosos. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito tiempo para procesar todo esto, para descubrir qué significa para mi vida, para nuestras vidas». «Por supuesto», respondió Valentina inmediatamente. «Todo el tiempo que necesites». Hizo una pausa, luego agregó tímidamente: «Pero espero que ese tiempo no signifique que desaparezcas completamente. Mateo te necesita. Yo también te necesito, Marco. No románticamente», se apresuró a aclarar. «Sé que lo que teníamos probablemente se destruyó hace años por mis acciones, pero necesito que seas parte de esto, de criar a nuestro hijo juntos, incluso si es como copadres y nada más». Marco asintió lentamente. «No voy a desaparecer», prometió, «pero tampoco puedo prometerte cómo se verá esto exactamente. Necesitamos establecer reglas, límites, expectativas. Necesitamos ser honestos el uno con el otro de ahora en adelante, sin más secretos». Miró a Valentina directamente a los ojos. «¿Puedes prometerme eso? Sin más secretos». «Sin más secretos», acordó Valentina solemnemente. «Lo prometo, Marco. Te lo debo. Le debo a Mateo». El bebé había dejado de alimentarse y ahora dormitaba nuevamente contra el pecho de su madre, completamente ajeno a las conversaciones monumentales que estaban teniendo lugar sobre su pequeña cabeza. La enfermera que había estado ayudando antes regresó a la habitación, golpeando suavemente en el marco de la puerta antes de entrar. Llevaba una carpeta con formularios y una expresión amable. «Disculpen la interrupción», dijo con una sonrisa profesional. «Necesito que la señora Romero complete algunos formularios, incluyendo el certificado de nacimiento. También necesitamos información del padre para los registros». Miró a Marco expectantemente.
Marco y Valentina intercambiaron una mirada cargada de significado. Este era el primer paso real hacia hacer oficial la paternidad de Marco, hacia escribir su nombre en un documento legal que lo identificaría como el padre de Mateo. Era aterrador y emocionante en igual medida. Marco asintió lentamente. «Soy el padre», dijo, probando las palabras en su voz. Sonaban extrañas, nuevas, pero también curiosamente correctas. La enfermera no pareció notar nada inusual en la situación. Había visto probablemente miles de dinámicas familiares diferentes a lo largo de su carrera. Simplemente asintió y comenzó a repasar los formularios con ellos. Nombre completo del bebé: Mateo Valdés Romero. Fecha y hora de nacimiento. Lugar de nacimiento, que técnicamente era la estación de servicio, lo cual causó una pequeña sonrisa en el rostro de la enfermera cuando se lo explicaron. Información de los padres: Marco Antonio Valdés y Valentina María Romero. Mientras completaban los formularios, Marco sintió la realidad de la situación solidificándose a su alrededor. No era solo una conversación emocional en medio de la noche. Era algo real, algo permanente que quedaría registrado en documentos oficiales. Su nombre estaría en el certificado de nacimiento de Mateo. Sería listado oficialmente como el padre. La magnitud de esa responsabilidad lo golpeó nuevamente, pero esta vez con menos pánico y más determinación. Una vez que la enfermera se fue con los formularios completados, prometiendo regresar más tarde para los últimos chequeos antes de trasladar a Valentina a una habitación regular, el silencio cayó sobre la sala nuevamente. Marco miró su reloj y se sorprendió al descubrir que era casi las 2 de la mañana. Habían pasado más de 3 horas desde que Valentina había subido a su taxi. 3 horas que habían cambiado su vida completamente. «Debes estar exhausto», observó Valentina, notando cómo Marco se frotaba los ojos. «No tienes que quedarte toda la noche. Probablemente necesitas procesar todo esto, tal vez dormir un poco». Había una tristeza en su voz, como si temiera que una vez que Marco saliera por esa puerta, no regresaría. Marco consideró la oferta por un momento. Era cierto que estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Los eventos de la noche habían sido más intensos que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. Pero la idea de simplemente irse, de dejar a Valentina y Mateo solos en este hospital, se sentía mal. «Me quedaré», decidió finalmente, «al menos hasta que te trasladen a una habitación regular. Quiero asegurarme de que ambos estén bien». Valentina sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Gracias», susurró. Marco pudo ver el alivio en sus ojos, la gratitud de no tener que enfrentar estas primeras horas de maternidad completamente sola. Se movió su silla más cerca de la cama, encontrando una posición semicómoda donde podía descansar mientras permanecía alerta a cualquier necesidad que pudiera surgir. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo Marco después de un momento. «Sobre cómo vamos a hacer esto, dónde voy a vivir, cuánto tiempo voy a pasar con Mateo, cómo vamos a compartir las responsabilidades, cuestiones legales, financieras, todo». Su mente ya estaba comenzando a trabajar a través de las implicaciones prácticas de esta nueva realidad. «Lo sé», respondió Valentina, «y estoy dispuesta a trabajar contigo en todo eso. Quiero que seas parte de su vida tanto como quieras serlo. Si eso significa custodia compartida, fines de semana, lo que sea que funcione para ti, encontraremos la manera de hacerlo funcionar». Hizo una pausa, mordiendo su labio inferior nerviosamente. «¿Sigues viviendo en el mismo apartamento?» Marco negó con la cabeza. «Me mudé hace 3 años. Tengo un departamento pequeño más cerca del centro. Solo una habitación, pero supongo que tendré que pensar en mudarme a algo más grande si Mateo va a pasar tiempo allí». La realidad de lo que eso significaba, de cómo tendría que reorganizar completamente su vida, era abrumadora pero también extrañamente emocionante. «No tienes que hacer cambios drásticos inmediatamente», dijo Valentina
Valentina rápidamente. Mateo es un recién nacido. Al principio estará conmigo la mayor parte del tiempo de todos modos, especialmente mientras lo amamanto. Pero a medida que crezca, podemos establecer un horario. Tenemos tiempo para planificar esto apropiadamente. Marco asintió, agradecido por ese pragmatismo. ¿Qué hay de tu situación financiera?, preguntó. Era una pregunta delicada pero necesaria. Dijiste que te separaste de Santiago hace 6 meses. ¿Estás bien económicamente? ¿Tienes lo que necesitas para el bebé? No era rico. Apenas ganaba lo suficiente con su taxi para cubrir sus propias necesidades. Pero si su hijo necesitaba algo, encontraría la manera de proporcionarlo. Estoy manejándome, respondió Valentina. Tengo ahorros y mi trabajo como diseñadora me permite trabajar desde casa, lo cual será útil con Mateo. Santiago está pagando manutención temporal hasta que el divorcio se finalice. No estoy en una situación desesperada, pero vaciló. Cualquier ayuda sería apreciada. No financieramente necesariamente, sino con el cuidado del bebé. Ayuda práctica. Estaré ahí, prometió Marco, para lo que necesites, para lo que Mateo necesite. Miró al bebé dormido en los brazos de Valentina. Este pequeño ser humano que había entrado en su vida de la manera más dramática posible. Voy a necesitar aprender mucho. No sé nada sobre bebés. Ni siquiera sé cómo cambiar un pañal apropiadamente. Valentina se rió suavemente, un sonido que era a la vez triste y esperanzado. Yo tampoco sabía nada hasta hace unas horas. Aprenderemos juntos. Las enfermeras aquí han sido increíbles enseñándome lo básico. Puedo enseñarte también. Había algo dulce en esa oferta, una pequeña rama de olivo que sugería que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podrían encontrar una forma de coexistir como padres, si no como pareja. El amanecer comenzaba a filtrarse a través de la ventana de la habitación del hospital cuando finalmente trasladaron a Valentina a una habitación privada. Marco las acompañó ayudando a empujar la cuna de Mateo mientras las enfermeras guiaban la cama de Valentina por los pasillos. La nueva habitación era más espaciosa, con una ventana que daba a la ciudad despertando, las primeras luces del día pintando el cielo de tonos rosados y naranjas. Marco se quedó de pie junto a la ventana por un momento, mirando el amanecer sobre Buenos Aires. Esta ciudad donde había nacido, donde había crecido, donde había experimentado tanto dolor y ahora, inesperadamente, esta alegría complicada de descubrir que era padre. Se preguntó cómo habría sido su vida si Valentina nunca se hubiera ido, si le hubiera dicho sobre el primer embarazo. ¿Habrían sido felices? ¿Habrían logrado construir una vida juntos a pesar de todas las dificultades? Pero esas preguntas eran inútiles ahora. El pasado no podía ser cambiado, solo aceptado. Lo que importaba era el futuro, y ese futuro incluía a un pequeño bebé que llevaba su nombre y su sangre. Marco sintió una determinación a sentarse en su pecho, firme y sólida como una roca. No importaba cuán complicada fuera esta situación, no importaba cuánto dolor y confusión todavía tuviera que procesar. Una cosa era absolutamente clara: iba a ser el mejor padre que pudiera ser para Mateo. Se dio vuelta y encontró a Valentina mirándolo desde la cama. Sus ojos se encontraron a través de la habitación iluminada por el amanecer, y en ese momento pasó un entendimiento silencioso entre ellos. No sería fácil. Habría desafíos, conversaciones difíciles, momentos de frustración y resentimiento, pero también habría momentos de alegría, de ver a Mateo crecer y desarrollarse, de compartir los hitos de su vida. Voy a irme por ahora, dijo Marco finalmente. Necesito ir a casa, cambiarme, procesar todo esto, pero volveré esta tarde. ¿Está bien? Valentina asintió, claramente aliviada de que él regresaría. Marco se acercó a la cuna donde Mateo dormía y se inclinó, besando suavemente la frente del bebé. «Nos vemos pronto, pequeño», susurró. Mientras Marco salía del hospital hacia la luz brillante del nuevo día, sintió como si estuviera saliendo no solo de un edificio, sino de una versión antigua de sí mismo. El hombre que había entrado a ese turno de taxi la noche anterior ya no existía. En su lugar había un padre, confundido y asustado tal vez, pero un padre al fin. Y mientras caminaba hacia donde había estacionado su taxi, Marco supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Y sorprendentemente, eso estaba bien.